Gracias por continuar con nosotros. Doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría poner sobre la mesa y retomar lo que comentó el ingeniero Pompa. Es fundamental el tema del contexto nacional y sobre todo el contexto de la inversión, tanto pública como privada. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, de educación superior, de innovación, en nuestro país y en general en América Latina, hablamos generalmente de falta de inversión. Y estoy totalmente de acuerdo, pero una parte que va, por supuesto, del otro lado de la ecuación es quién debe invertir, cómo se debe invertir y cuánto se debe invertir. Mencionaba el ingeniero atinadamente el caso de Israel y el caso, incluso pondría sobre la mesa también el de Corea, ¿sí? que invierte 4.2% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Pero ¿por qué invierten tanto? Porque Corea tiene una recaudación fiscal del 26% del PIB, ¿sí? Producto Interno Bruto, e Israel tiene una recaudación del 35-36% del Producto Interno Bruto. Es decir, un tercio de la riqueza del país se recauda en impuestos. En México estamos en 16%, hemos avanzado, la renta petrolera nos ayuda mucho, pero cuando el precio del petróleo cae, pues eso se disminuye de una manera dramática. El caso de Corea también es paradigmático porque invierte mucho del PIB, recauda mucho y casi el 80% de la inversión en ciencia y tecnología es, como lo comentaba la doctora Ruth, de las empresas, ¿sí? La pregunta que yo pondría sobre la mesa es ¿por qué las empresas en México en general no invierten tanto en ciencia y tecnología? ¿Será un asunto cultural? Yo creo que puede ser, bueno, podríamos, a final de cuentas, pues todo se podría interpretar como cultural, pero es un tema de incentivos, ¿sí? ¿Qué incentivo tiene una empresa para invertir en algo que quizás dé resultados en 5, 6, 7, 10 años o quizá no lo dé? Entonces, sí requerimos de una estructura de incentivos mejor alineada con las necesidades. Necesitamos fomentar una clase empresarial también más, sin tanta aversión al riesgo y que no busque de entrada solamente los beneficios inmediatos. Es difícil, pero poco a poco se están construyendo estas condiciones. Comentábamos hace un rato el caso de Carlos Slim. ¿Por qué Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta, invierte en el MIT Media Lab cerca de $20 millones anuales por tener un espacio y no los invierte, o quizás no los invierte en esa magnitud en universidades mexicanas? Bueno, pues porque se ven que están en un ecosistema donde puede eventualmente haber un beneficio para sus empresas. Entonces tenemos que entender muy bien los distintos incentivos de la famosa triple hélice, los incentivos de la industria, los incentivos de la universidad y los incentivos del gobierno. Y esto lo abordaré un poco más a detalle en el siguiente bloque. Bien, ahora, sí me gustaría, si me lo permiten, abundar en este punto de lo que invierten estas naciones de su PIB a ciencia y tecnología. Israel 6%, Corea 4 y cachito. 4. Recuerdo una entrevista con el doctor René Drucker y de 2 sexenios atrás, y él lamentaba que a nivel nacional era el 0.45 lo que se invertía a ciencia y tecnología. 50 y tantos actualmente. Hemos mejorado un poquito. Mejoró un poco. ¿Qué se espera en esta administración, doctora? Bueno, en esta administración el panorama se ve difícil, pero yo me iría un poco más atrás y antes que comparar a México con Israel o con Corea, bueno, plantearía que Corea en los 60, recordemos, estaba peor que México, ¿no? En términos de ingreso per cápita, de inversión en ciencia y tecnología, de instituciones dedicadas a innovación, etcétera. Pero ¿qué hicieron los coreanos? Bueno, pusieron muchos recursos públicos antes de que las empresas empezaran a invertir. ¿Para qué? Precisamente para incentivar a las empresas a generar su propia tecnología, ¿no? Y esto lo acompañaron con bancos dedicados a la innovación, a la ciencia, a la tecnología y un conjunto de institutos y centros de investigación que apoyaron directamente a las empresas, pero esto en un proceso de muy largo plazo, ¿no? Que se actualizaba con sus planes quinquenales, pero que finalmente seguía la misma línea detallando las políticas en cada periodo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no había cambio de políticas cada vez que había un nuevo sexenio o un nuevo gobernante. Entonces eso fue muy importante. Pero más allá de comparar con estos países, yo diría, bueno, la primera vez que se planteó que México debía invertir el 1% fue en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de 1970.
Posteriormente lo hizo Fox, Calderón lo volvió a repetir igual que Peña Nieto, y bueno, no hemos logrado. Brasil nos ha sobrepasado en ese sentido, teniendo experiencias muy exitosas. Por ejemplo, Brasil cuenta a nivel internacional con un 2% de científicos que son reconocidos. México no llega ni al 0.7%, ¿no? Entonces aquí tenemos problemas de desinversión muy importante, y en este periodo, digamos, las cosas no pintan bien para la ciencia y la tecnología en términos de inversión. Pero también hay que decir que a nivel estatal, aun cuando se ha mejorado la inversión, pues es todavía muy insuficiente, ¿no? Entonces tenemos problemas, digamos, en todos los niveles, y no es un problema solamente de inversión, sino también de regulaciones e incentivos inadecuados. Ingeniero Pompa, ¿y en Jalisco cuánto se le está invirtiendo? Bueno, del gobierno del Estado, la inversión, digamos, directa más identificable con respecto a ciencia y tecnología es lo que invertimos en el COETSIJAL, que es alrededor de 140 millones de pesos al año. No es despreciable, y mucho menos despreciable si lo podemos multiplicar por fondos concurrentes, ya sea de la iniciativa privada o que podamos hacerlo con algunos otros fondos federales. En algunos casos ha sido del CONACYT, de algunas otras dependencias o de organizaciones internacionales. Pero además, pues hay obviamente lo que la propia Universidad de Guadalajara invierte en un ecosistema muy fuerte de ciencia, tecnología e innovación, y además hay otras actividades que realiza la propia Secretaría. Los 140 millones de pesos no llegarían ni al 0.05 del Producto Interno Bruto. Pero si sumamos todos, que es difícil medirlo, también nos encontramos centros de investigación, tanto de CONACYT o del CINVESTAP, del Politécnico, como algunos privados. El punto al que yo quisiera de alguna manera referirme ahorita es el panorama en la actualidad. Yo diría que con la federación no es muy atractivo, en el sentido de que no se está haciendo un compromiso de establecer fondos suficientes, pero además me parece que la orientación está un poquito dispersa. Estamos ahora en estos tiempos de la cuarta transformación, hablando de todos los temas al mismo tiempo, y si bien es cierto que tenemos que atender los temas sociales que han sido también señalados, creo yo que no deberíamos de cancelar el futuro. Se nos puede ir toda la energía, todos los recursos en resolver problemas del país, y no estaríamos mejor dentro de 10, 20 años, al 2030 por ejemplo, si no invertimos en qué vamos a hacer buenos en el futuro. Y esa es una pregunta fundamental para Jalisco. No tengo la respuesta completa, pero volviendo al caso que hemos hablado tanto ahorita de Corea, que si bien es condiciones totalmente diferentes, yo creo que algunos de estos tigres del Asia nos han enseñado que no solo fue ciencia y tecnología, sino una política industrial y social la que hizo que salieran adelante. Yo recuerdo haber ido hace 25 años a Corea y era claro el mandato que tenían de que iban a ganar a nivel mundial en la competencia de automotriz, aparatos eléctricos y electrónicos, en cuestiones acereras y en barcos. Y en la actualidad podemos decir que sin duda van ganando en esas competencias un espacio en el entorno tan competitivo de esas industrias. Cuando uno hace declaraciones de esa naturaleza y que están integradas socialmente también, y con la investigación y con la formación del capital humano, entonces son planeaciones a 30, 40, 50 años, pero es así como se logra ganar un lugar y generar una riqueza tal que, como bien se ha señalado, pues Corea venía de una situación mucho más adversa que la de nosotros. Lo mismo observamos antes en Japón y lo mismo estamos observando ahora en China. En China ya hacen sus propios aviones, sus propios cohetes, sus propios satélites, sus propios sistemas de redes que están compitiendo con éxito contra Cisco, Huawei, por ejemplo. Entonces, en México, la cercanía con Estados Unidos, la falta de una política clara, una apuesta definida, probablemente nos ha tenido una economía poco profunda. Doctora Ruth, ¿algún rubro exitoso en México que podamos presumir a deber, no? Yo creo que porque vi las marcas me quedé, ¿y qué hacemos en México? Yo creo que difícilmente podríamos hablar de semejantes triunfos, digamos, en el área de ciencia, tecnología e innovación. Yo estaba escuchando al señor secretario y pensaba en el sector automotriz, en donde Jalisco, claro que es un proveedor de autopartes. Sin embargo, fabricamos autopartes bajo las especificaciones que nos dan. Nosotros no estamos haciendo mucho
por innovar o por siquiera sustituir ese tipo de autopartes con algún tipo de innovación que le pueda servir al sector automotriz. Apenas recientemente escuchamos de otra secretaría que había la apuesta de un poco de dinero para que las empresas, apoyados por las universidades, pudieran empezar a hacer algún tipo de innovación o al menos algún tipo de sustitución. Y yo pensaba mucho cuando escuchaba eso en ingeniería inversa, que fue lo que aplicó mucho tiempo Japón, que en su inicio pues lo hizo Corea y que nosotros ni eso estamos aplicando. Entonces, hablar de una situación muy exitosa en México, como los casos que se han citado aquí, me parece que es muy difícil, si bien podemos decir que ya no estamos por debajo de cero en signos negativos, pues tampoco podemos hablar de un avance importante en ese sector. Hacemos una brevísima pausa. Tenemos mucho más después de la misma.